Muy buenas tardes a nuestro público asistente y a nuestros invitados. Le damos la bienvenida nuevamente ya a nuestra última jornada de nuestro seminario internacional Justicia Restaurativa, Desafíos para el Sistema Penal. Vamos a dar inicio ya a la última mesa del día de hoy, la mesa número 6, titulada Mediación Penitenciaria. Para ello contamos con la participación de Alejandra Díaz, académica experta e investigadora del Comité para la Prevención de la Tortura, la participación también de la académica de la Universidad de Chile, Olga Espinosa, y también de Ana María Morales, directora del área de Justicia y Reinserción de la Fundación Paz Ciudadana. Modera esta mesa el académico de la Universidad de Talca, Francisco Maldonado, a quien le doy la palabra ahora. Muchas gracias, Constanza. Agradecerle a todos el quedarse hasta la última mesa. Sin perder mucho más tiempo, le cedo desde ya la palabra a Alejandra para que partamos con la primera ponencia. Bueno, muchas gracias a Raúl, profesor Raúl Carnevali por la invitación a este seminario y a todos los asistentes. ¿Ahí avanza? Sí, por favor. Yo la ponencia me voy a referir básicamente al proyecto de solución colaborativa y restaurativa de conflictos en el ámbito penitenciario que estamos desarrollando desde el Comité de Prevención para la Tortura en conjunto con Gendarmería de Chile, ¿ya? Primeramente, algunas palabras respecto a la justicia restaurativa en el ámbito penitenciario. Este ámbito no es algo muy conocido y es una propuesta y práctica relativamente menos desarrollada en el ámbito de la justicia restaurativa que otras, puesto que, como saben, la justicia restaurativa nace o surge primeramente enfocada en la relación entre víctima y victimario de un delito definido como tal por el Código Penal, en tanto que la justicia restaurativa penitenciaria se aplicaría a conflictos que tienen lugar entre internos y que pueden ser constitutivos de delito o no serlo. Podrían ser constitutivos de faltas al reglamento penitenciario y también a conflictos entre internos y funcionarios penitenciarios o gendarmes. En Chile, por de pronto, esta práctica no ha llegado, por lo que es completamente nuevo. No obstante, en algún minuto supe de un proyecto de justicia restaurativa penitenciaria que se desarrolló por el Ministerio de Justicia, pero esto fue hace años y no hay registro, por lo que es como si no existiera. Sin embargo, la literatura comparada nos señala que ya desde el año 2000 en adelante hay autores que promueven su aplicación. Por ejemplo, Carroll y Barner en el 2014 la proponen para Europa, Edgar y Newell en el 2006 y Johnston en el 2014, entre otros autores. También más o menos en esa época se conocen algunos proyectos o programas concretos implementados en prisiones, como el programa Engranted Catch Institution de Canadá, documentado por Petrellis, los programas en Irlanda del Norte, documentados por Stack, y como parte del proyecto penitenciario del comité hicimos una exploración muy preliminar de algunos programas que pudieran haber en Latinoamérica, sin profundizar demasiado en ello, pero pudimos identificar, por ejemplo, el programa de prevención y solución de conflictos de Argentina, que se implementó inicialmente en la cárcel de Batán, de Buenos Aires, y por decisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, se extendió a todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires que albergan a la mitad de la población privada de libertad argentina. Lo mismo el programa de Argentina, también Probemos Hablando, que tiene aplicación a nivel federal, o sea, en toda Argentina, compuesto, y este es impulsado por distintas instituciones, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el Servicio Penitenciario Federal y por la Universidad de Buenos Aires, entre otros. También en México, Sonora, hay un programa que implementa desde el año 2003 el Patronato de Reinserción Social del Estado de Sonora y que consiste en mediación entre pares. O sea, acá son los internos los que son capacitados en técnicas de solución colaborativa de conflicto y la idea es que ellos, cuando está a punto de haber algún conflicto, una pelea en el patio, por ejemplo, de un módulo, ellos ya
ellos cuando lo advierten se puedan acercar a los internos y aplicar estas estrategias de diálogo, comunicación asertiva y prevenir que el conflicto suceda, ¿ya? Bueno, estas experiencias nosotros se las dimos a conocer a Gendarmería también, y este fue uno de los programas que también les interesó conocer más en profundidad a ellos. ¿Y por qué surge el proyecto, este proyecto colaborativo y restaurativo en el ámbito penitenciario? Bueno, siendo un proyecto conjunto entre el Comité para la Prevención de la Tortura y Genchi, es bueno quizás referirme brevemente a lo que es el comité. No sé si todos saben lo que es el Comité para la Prevención de la Tortura, si están familiarizados. ¿Sí? ¿Más o menos? O bueno, brevemente, un comité que surge en cumplimiento de obligaciones del Estado de Chile del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que obliga a crear mecanismos nacionales de prevención de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en personas, en recintos donde haya o pudiera haber personas privadas de libertad. Entonces, estos organismos lo que hacen, en el caso de Chile, se creó este mecanismo en el año 2019 por la ley 21.154, y lo que hace es visitar lugares de privación de libertad, como cárceles, hospitales psiquiátricos, centros de niños, para detectar factores de riesgo de tortura o maltrato, hacer recomendaciones a la autoridad para prevenir estas situaciones de tortura y maltrato, e iniciar un diálogo con la autoridad, ¿ya? También pueden hacer denuncias a propósito de sus visitas. Entonces, concretamente, bueno, igual somos un comité muy pequeño, ya a pesar del mandato que abarca a todo el territorio nacional, actualmente somos 26 funcionarios, ¿ya? Entonces, igual es pequeño. Entonces, nosotros en nuestras visitas detectamos como problema de especial preocupación el clima de violencia y conflictividad en las cárceles del país, traducido por una parte en violencia intracarcelaria, es decir, entre internos, constituida por riñas y agresiones, que entre los años 2017 y 2021 figuraba como la segunda causal de muerte entre la población privada de libertad del país, y hasta julio del 2022, la información estadística de Genchi, o sea, desde fines del 2021 hasta julio del 2022, mostró un cambio en la tendencia, pasando a ser el suicidio la segunda causa de muerte, luego de la enfermedad, que es la primera, y la de riña o agresión pasaba a ser la tercera. Podemos ver estas causales en el siguiente gráfico. Acá podemos ver la enfermedad como la primera causal de muerte en el periodo de 6 años, los últimos 6 años. Luego, seguida de la segunda causal es la riña o agresión, y la tercera causal es el suicidio. Ahora, estos datos son los totales, pero la realidad cambia cuando uno ve las unidades penales en específico. Ya, por ejemplo, acá tenemos un centro en la zona norte, una unidad penitenciaria en la zona norte, y bueno, acá sí se confirma la riña o agresión, la primera causal, la enfermedad la segunda y el suicidio la tercera. En este, que es de la zona sur, también sigue la misma tendencia, pero por ejemplo en el suicidio es la primera causal, igual son números pequeños, ¿no? Pero, y la riña o agresión sería la segunda. En cuanto a violencia institucional, es decir, específicamente violencia por parte de funcionarios e internos, el comité ha constatado una diversidad de situaciones. Por un lado, hay unidades o dependencias en que las personas privadas de libertad señalan que no existe maltrato físico ni verbal por parte de los funcionarios. Esto lo hemos visto especialmente en las secciones materno-infantiles, pero en muchos otros casos se relatan episodios de violencia física, corrupción, aplicación de sanciones informales y trato irrespetuoso u ofensivo desde funcionarios e internos. Y siendo el maltrato verbal y psicológico también bastante denunciado por parte de la población, tanto masculina como femenina, y especialmente extranjeros.
En cuanto, acá es agresiones a internos, en los últimos, o sea, internos agredidos por otros internos, en los últimos 5 años, el total de agresiones fue de 24.576 y se desglosan en los siguientes tipos de agresiones. La más común es agresión con objeto cortapunzante, seguida de agresión corporal y agresión con objeto contundente, siendo la agresión sexual la menor. En cuanto a funcionarios agredidos por internos en el periodo entre enero de 2018 a julio de 2022, son 1.571 funcionarios. Finalmente, respecto a denuncias de internos por agresiones de funcionarios, y a pesar de la alta cifra negra que esta información presenta, debido a la renuencia de internos a denunciar estos casos por temor a represalias, podemos observar la siguiente información. En el caso de el total de denuncias en los últimos 5 años fue por apremios ilegítimos contra funcionarios, con un funcionario reconocido, digamos, fue de 253. Para la región metropolitana, 41, o sea, las 3 regiones con mayor denuncias para la metropolitana, la región de los Ríos y la región del Maule. Bueno, en nuestras visitas hemos recogido relatos sobre violencia de gendarmes e internos y sanciones informales y abusivas o incluso algunas que constituyen abiertamente malos tratos o tortura. Desde no darle el llamado al interno hasta no hacer llegar el escrito a la autoridad, no dejar ingresar alimentos por encomienda de manera arbitraria, hasta golpizas en puntos ciegos de las cámaras, uso indiscriminado de allanamientos a todo un módulo, señalando, por ejemplo, algunos internos que, aunque sean unos pocos los internos del módulo que cometieron la falta, dice, pagan el pato todos por unos pocos, y muchas veces con destrucción de sus pertenencias. Producto de estos diagnósticos sobre niveles de violencia intracarcelaria e institucional, y específicamente luego de la visita que hizo el comité al penal de Colina II en abril del 2021, es que el comité, en cuyo penal la principal causa de muerte era la riña, es que el comité emitió un informe de la visita y recomendó a la autoridad distintas estrategias para abordar la violencia intracarcelaria e institucional, entre ellas implementar un proyecto piloto de solución colaborativa de conflictos o justicia restaurativa. Aquí podemos observar la recomendación número 12 que está en el informe, un extracto de la recomendación, y también se insta a considerar la regla número 38 de las reglas de Mandela, que señalan que se alienta a los establecimientos penitenciarios a utilizar, en la medida de lo posible, la prevención de conflictos, la mediación o cualquier otro mecanismo alternativo de solución de controversias para evitar las faltas disciplinarias y resolver los conflictos. Esta recomendación también fue incluida a nivel más general en el informe anual del comité dirigido al Poder Ejecutivo y a la Dirección Nacional de Gendarmería. A partir de ello se iniciaron diálogos con la Dirección Nacional de Genchi, específicamente a través del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, desde el segundo semestre del 2021 a la fecha. Incluyó reuniones con todos sus funcionarios, capacitación a funcionarios de dicho departamento en materia de justicia restaurativa y mecanismos alternativos de solución de conflictos, recopilación por parte del comité de algunas experiencias comparadas sobre esta práctica, y también reuniones con el Mecanismo Nacional de Prevención para la Tortura de Argentina para conocer su experiencia, la realización de una jornada en agosto de este año por videoconferencia, en la cual el Mecanismo de Argentina y el Servicio Penitenciario Bonaerense expusieron sobre su experiencia de los comités de prevención y solución de conflictos a aproximadamente 60 funcionarios de gendarmería, incluyendo alcaldes, jefes operativos y jefes técnicos. Se elaboró asimismo un proyecto piloto preliminar destinado a implementar uno de estos programas
en 1 o 2 cárceles de la región metropolitana, pero este proyecto se ha socializado con el Departamento de Derechos Humanos y Gendarmería, pero aún no ha sido formalmente aprobado. ¿Ya? No obstante, estas conversaciones han podido dar una información muy rica en cuanto a lo que la institución requiere para incorporar una práctica de este tipo. En todas las reuniones sostenidas, los funcionarios confirmaron sostenidamente lo relevante, pertinente y necesario que era incorporar una práctica de este tipo en la institución. También se pudo recabar que hay funcionarios que aplican estrategias o técnicas de tipo restaurativo o colaborativo para abordar los conflictos entre internas o internos sin necesariamente colocarles el nombre restaurativo, pero que en el fondo uno puede identificar que sí lo son, ¿no? Y esto recuerda lo que nos señala uno de los autores más renombrados en justicia restaurativa, John Braithwaite, quien recomienda buscar las prácticas naturales, o podríamos decir nativas, de carácter restaurativo en una comunidad o sociedad, debido a que, en cierta forma, todas las comunidades y sociedades tendrían naturalmente prácticas restaurativas. Incluso en todas las familias es posible identificar a miembros que son más restaurativos que otros, ¿no? que tienden a resolver y aproximarse a los conflictos de una manera restaurativa. Y esto también lo podemos encontrar en las cárceles, en el fondo en toda comunidad, ya sea entre gendarmes o entre internos. Y sobre esas habilidades innatas o adquiridas en el entorno familiar, ir construyendo proyectos o sistemas restaurativos. A partir de esto, en algún minuto el comité tuvo la idea de realizar un focus group con gendarmes para identificar de qué manera ellos trataban de resolver o desescalar los conflictos entre internos, tratando de que se identificaran tanto estrategias que pueden estar al filo de la legalidad, como dejarlos pelear entre ellos, hasta otras más restaurativas que tuvieran que ver con hacer uso del diálogo y la comunicación asertiva. Pero bueno, dado que nuestro equipo es muy pequeño, no hemos podido abordar este proyecto, pero lo hemos instalado por si alguna institución acá se anima a tomar. Sí nos señalaron desde el Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería que en algún minuto se habían hecho capacitaciones sobre técnicas de comunicación asertiva y coaching a funcionarios penitenciarios impartidos por personas que habían sido del mundo uniformado y que habían tenido una buena recepción. Iniciativas como estas entonces debieran seguir replicándose y ampliándose, porque es muy importante para proyectos de este tipo ir sensibilizando y capacitando a la institución en sus objetivos, principios y técnicas. Esto indica que a pesar de una cultura fuertemente orientada hacia la seguridad y técnicas de control punitivo y o coercitivo, existe un espacio y una predisposición, a lo menos entre algunos funcionarios de gendarmería, para abordar y aplicar técnicas y disciplinas más restaurativas para controlar el orden y la seguridad entre internos. No me va a dar el tiempo de poder ahondar en por qué esto, que a lo mejor es lo que todos se preguntan, cómo una práctica de este tipo puede ayudar a prevenir la violencia intracarcelaria. Y en el fondo no me va a dar el tiempo, pero ahí pues podemos conversarlo, y tiene que ver con algunas teorías criminológicas que pueden ir abonando y que están en los autores también que los mencionaba, digamos, es decir, basados un poco en esas teorías. Si finalmente quisiera decirles, como mencionarles los objetivos del proyecto, se plantea la implementación de 1 o más pilotos en la región metropolitana, reducir y prevenir la escalada tanto de violencia intracarcelaria como institucional, contribuir a generar un clima de mayor paz en la comunidad carcelaria y entre todos sus miembros. Estos objetivos también estaban en los proyectos de Argentina y México, ¿ya? Son objetivos compartidos. Como objetivo secundario, contribuir a la reinserción social de los internos, en la medida que la participación en procesos restaurativos está bastante documentado que genera efectos de deuteroaprendizaje en quienes participan de los procesos, ¿ya? Es decir, el hecho de poder, a través de un proceso guiado por un tercero neutral y que va dando la pauta, digamos, de cómo dialogar de manera colaborativa, las personas al aplicar esas reglas y estrategias van internalizándolas.
y por lo tanto se produce un aprendizaje a través del aprender haciendo, y por lo tanto ellos también podrían eventualmente aplicarlos en otros contextos. Y también a través de, por la vía de, también se puede contribuir a la reinserción social, por la vía de, si estos pilotos se implementan, la idea es que los alcaides puedan eventualmente reemplazar sanciones punitivas del reglamento penitenciario, como el aislamiento, por ejemplo, o la suspensión de visita, por sanciones más restaurativas, ¿ya? Este objetivo se lo planteó también el proyecto de Argentina, específicamente, digamos, para las faltas graves que pudieran en una primera instancia aplicarse una sanción restaurativa y así evitar las sanciones de aislamiento, las cuales evidentemente cuando se aplican o la suspensión de visita van disminuyendo las posibilidades de reinserción social del interno en muchos sentidos, ¿no? Desde la disminución del contacto con el mundo exterior hasta, bueno, ya problemas de salud mental incluso que se van produciendo. Y la idea es en el fondo ir por lo tanto incorporando, no es necesario incluso una reforma al reglamento penitenciario porque los alcaides tienen la facultad de aplicar sanciones disciplinarias en el reglamento, es decir, no están obligados a aplicar esa sanción. Por lo tanto, con lo que existe hoy día incluso pudiera aplicarse este piloto y que los alcaides, si así tuvieran la voluntad, sustituir, por lo menos en un primer recurso, en una primera instancia, las sanciones punitivas por estas más restaurativas. Eso. Muchas gracias. Bueno, es un honor para mí estar hoy participando en un encuentro primero presencial, organizado por nuestros amigos, en donde el primer agradecimiento va para Raúl, pero es un gusto también haber encontrado a Francisco, a Osvaldo, en fin, y a muchas y muchos amigos, amigas con los que estamos trabajando y que en este tipo de instancias tenemos posibilidad de intercambiar información y algunas ideas interesantes. El encargo que se me hizo fue participar dentro de este espacio en esta mesa de mediación penitenciaria y pensando cuál podría ser el aporte que podía traer a la discusión. Lo que yo me propuse fue compartir con ustedes alguna información que forma parte de algunos elementos de mi tesis doctoral muy recientemente defendida y que está de alguna u otra manera relacionada al tema de discusión. Mi trabajo doctoral se refiere a la gestión y la violencia carcelaria, análisis del funcionamiento de la cárcel de Chile. Entonces, pero para un poco profundizar sobre cómo, en qué plano nos planteamos la mediación penitenciaria, es fundamental tener claridad de que cualquier tipo de iniciativa, ya bien lo indicaba Alejandra, tiene que tener claridad de cuál es el contexto en el que nosotros vamos a generar el proceso de mediación, que es distinto a parte de los escenarios que hemos dialogado, sobre los que hemos reflexionado a lo largo del día de ayer, hoy día, sobre todo. Entonces, es importante tener muy claro cuál es el contexto. Y es un contexto de alta sobrepoblación, o sea, no hay espacios ni siquiera para poder conversar con una persona en algunas unidades penales, muy malas condiciones de reclusión, altísimos índices de violencia carcelaria, ese es un punto sobre el que voy a volver, ya lo indicaba también Alejandra, torturas, a veces con fines de investigación criminal o a veces torturas como parte de las dinámicas regulares de funcionamiento institucional, uso excesivo de la fuerza para procesos de control o, en fin, para mantener el orden necesario para la dinámica de funcionamiento regular, uso excesivo de la detención preventiva. La detención preventiva no es un dato menor, porque las personas en prisión preventiva se encuentran en un estado de salud mental particular, con más niveles de ansiedad, con un poco conocimiento de las reglas carcelarias, lo que aumenta las dificultades de generar de convivencia en términos generales, desprotección de grupos vulnerables específicos, falta de programas de reinserción, corrupción, que también es un elemento que es necesario considerar porque puede alterar
parte de las dinámicas regulares o las iniciativas que uno quiera levantar, y en todo ello falta de transparencia en la gestión penitenciaria. Entonces es importante, estos son elementos que han sido recogidos desde hace varios años, pero que no se encuentran para nada alejados del escenario local, nacional. Entonces, en ese escenario, mi foco de atención va a ser puesto en la violencia carcelaria. Voy a probablemente repetir algunos elementos que Alejandra ya mencionaba, pero con algunos énfasis. El año 2019 se presenta un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en donde, a diferencia de otros países, Chile ostenta las tasas más bajas de homicidio a nivel mundial para la población general, pero la cifra más alta de homicidios para homicidios en cárceles. Podríamos decir, este es un dato que tiene que ser observado con un poco de cuidado, probablemente hay otros países que no entregan información fidedigna, pero más allá de esas salvedades, lo cierto es de que es un dato alarmante y que nos coloca en una situación comparativa cuanto menos dramática. Ese es el escenario de las muertes en prisión, tal como lo informa la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En el trabajo que yo realicé a nivel doctoral, yo me propuse identificar la violencia registrada por Gendarmería, y tomando como referencia la propuesta teórica del profesor Anthony Bottoms, yo identifiqué, o me propuse identificar, la violencia interpersonal, la violencia intrapersonal y la violencia colectiva. Por el diseño de mi trabajo no pude incorporar la violencia institucional. Y uno de los elementos que para mí era importante era identificar cómo Gendarmería registra la información. Y en función de esos registros, un primer elemento distintivo fue el que se puede agrupar la violencia letal, diferenciándole de la violencia no letal. Dentro de la violencia letal están las muertes y luego están los heridos por agresiones con elementos cortopunzantes. Y son dos elementos que en términos generales se encuentran correlacionados. La violencia no letal forma parte de otros tipos de violencia también registradas por la institución, como las heridas con elementos contundentes, heridas por agresión corporal y los eventos de riñas. En el ámbito de la violencia intrapersonal, un elemento que es mucho más comúnmente registrado es el suicidio. Sin embargo, existen una serie de otros elementos que no se encuentran registrados de manera regular, pero que si uno identifica con mayor profundidad, Gendarmería también registra, que son una multiplicidad de autoagresiones. Las autoagresiones, o mejor dicho, muchas veces el suicidio puede ser el resultado de una autoagresión no controlada. Y en términos de la violencia colectiva, fue un dato que fue difícil, no es tan fácil de tener el registro, pero finalmente pude identificar los motines y obtener información respecto de los motines, amagos de incendio e incendio. Es importante identificar y hacer una salvedad respecto de qué violencias desestabilizan el funcionamiento de la cárcel y qué violencias forman parte de una dinámica, llamémoslo regular. Y dentro de esas violencias, los motines o las tentativas de motines, protestas, son las más complejas en términos de la lógica regular de la cárcel. Dentro de las insertas en la funcionalidad carcelaria, hay algunas que sí pueden llamar un poco más la atención, digamos que son más desestructurantes, y otras que absolutamente no mueven, no llaman la atención de ningún funcionario o llaman mucho menos la atención, que son las riñas múltiples, que son las agresiones con objetos contundentes, porque son violencias regulares. Existen otros tipos de violencias que no son registradas y que son totalmente naturalizadas, pero que en mi trabajo de campo, con entrevistas a funcionarios privados de libertad y autoridades, pudo salir a la luz, y probablemente muchos de ustedes conocen que son estas violencias que están asociadas a amenazas, en donde algunos internos esclavizan a otros y los convierten en sus soldados o perros o en sus domésticos o domésticas, sus pérfides.
Entonces, estas son las dinámicas regulares de violencia que forman parte cotidiana junto con una serie de otras agresiones que tampoco son registradas, como lo mencionaba Alejandra, agresiones verbales, agresiones que también se insertan dentro de la regularidad carcelaria. En cuanto a los hallazgos, algunos hallazgos que pueden ser relevantes y que están relacionados a cómo pensar en dinámicas de mediación penitenciaria en estos contextos. Primero, en todas las cárceles hay violencia, y violencia registrada, porque una premisa que yo había identificado es de que las cárceles de mujeres no suelen contener violencia física o violencia registrada, porque es un tipo de violencia distinta a la que se observa con mayor regularidad, una violencia de orden psicológico. Sin embargo, para mi sorpresa, las cárceles en donde se observaba un número muy alto de agresiones corporales y riñas eran los CPFs. Por otro lado, tampoco pudo identificarse que existiese una tendencia en todas las cárceles. Yo observé 6 años, desde 2014 al 2019. Sin embargo, no fue posible identificar en ninguna de las violencias, mejor dicho, en ninguna de las cárceles, una tendencia en torno a ninguna de las violencias. Lo que significa que hay otros elementos que vienen a calar para tener una alteración de las violencias. En donde, en fin, y eso es un elemento que lo podemos discutir después. Algunos elementos que sí fueron llamativos también fueron los referidos a dónde se manifiesta la violencia letal, principalmente en las cárceles más grandes, los complejos penitenciarios y cárceles con un determinado perfil. Ya mencionaba Alejandra que la cárcel de Colina II es una cárcel principalmente llamativa a este respecto, y es una cárcel que también se puede comprender que sea la más violenta del país, con tasas de homicidio más altas en cualquier, más altas si se compara con cualquier otra unidad penal, en parte porque también es una de las cárceles donde se destina personas de mayor alto compromiso delictivo. En relación a la violencia no letal, un aspecto llamativo fue que fue mucho más persistente en la unidad de alta seguridad, la unidad especial de alta seguridad. Y en cuanto a los suicidios y los motines, fue mayor recurrente la observación también en los complejos penitenciarios, pero además en función del prestador, es decir, en las cárceles que eran concesionadas. Mi tesis también estaba dirigida a identificar cuál era el rol de las personas privadas de libertad en relación con la violencia y en relación sobre todo primero, en relación a la gestión, si es que los privados de libertad participaban de la gestión de la cárcel, y en segundo lugar, en relación a cuánto los privados de libertad participaban en acciones de prevención del delito. Bueno, Alejandra ya algunos elementos mencionaba. Y un elemento importantísimo a indicar es de que contra lo que en contextos como el chileno podría comprenderse, existe toda una literatura que analiza, profundiza y explica las distintas formas de participación de las personas privadas de libertad en la gestión carcelaria. Y tal como indica una referencia que yo tomé, que fue el trabajo de Dorian Brosens, existen diferentes niveles de participación. Un nivel más básico, que es un poco de participación a nivel individual, en donde yo participo para involucrarme en los temas que me interesan como trabajador, como estudiante, y aquí en las cárceles chilenas muchísimos internos participaban en ese nivel. Hay un segundo nivel, un nivel intermedio, en donde las personas ya participan involucrándose en los problemas de otro de su entorno. Es un nivel de participación y de involucramiento en los problemas de tus pares. Y en Chile también participan los internos como monitores, participan como líderes religiosos, y un dato interesante, los internos participan completando el proceso de segregación de las personas privadas de libertad. Cuando alguien llega a una unidad penal, es designado para un sector determinado y por el funcionario correspondiente, esa persona llega a ese sector, pero a la celda que va a llegar va solamente a ingresar en la medida en la que otro interno o otro grupo de internos líderes decidan aceptar o no a esa persona. Entonces se completa el proceso de segregación con la participación de las personas privadas de libertad. Hay un tercer nivel, que es nivel de participación en la gestión de la propia cárcel.
Ese es un nivel que en Chile no existe, al menos no de manera oficial, al menos no fue identificado por ninguno de los actores con los que trabajé. ¿Y en qué circunstancias las personas privadas de libertad participan en la prevención de la violencia? Desde distintas modalidades, desde manteniéndose en los márgenes de los conflictos, evitando involucrarse o en cualquier situación delicada o de riesgo. Otro elemento también es no involucrándose con nada ni con nadie, es decir, observando que hay situaciones complejas de abuso, etcétera, pero no participando en nada, siendo simplemente un observador anónimo. Otro elemento también de protección es el uso de armas, el uso la creación de armas, armas que además se construyen cotidianamente y de manera muy efectiva y rápida. Se hacen allanamientos en la mañana y al día siguiente ya hay nuevas armas, porque son mecanismos que se utilizan para prevenir también la violencia. Tanto yo tenga un arma, el otro va a tener temor de amenazarme por los riesgos que puede significar su uso. También otro mecanismo como cotidiano es el alejamiento de personas problemáticas, porque existen muchas personas que se identifican como personas negras, es decir, personas que están tan quemadas y que son tan conflictivas que nadie las quiere recibir. Y si tú las vinculas a tu entorno, puedes sufrir las consecuencias de esa decisión. Otro elemento también preventivo es la protección vía la protección de tus compañeros de carreta, tus compañeros de celda, tus compañeros de familia. Esta es una dinámica también regular y que funciona desde hace históricamente en las cárceles. Una salida también es la protección vía el acceso a las comunidades religiosas, que es una forma también de protegerte de situaciones de violencia, y finalmente usando de manera positiva el tiempo libre como un mecanismo de prevención de situaciones de conflicto. Entonces, estos son elementos que es fundamental tener en consideración al momento de pensar y diseñar proyectos que puedan estar dirigidos a la solución de conflictos y parte de los conflictos asociados a la violencia. ¿Cómo se regula? Ya Alejandra sienta una muy importante mención de algunas otras experiencias. Efectivamente, son pocas las regulaciones que explícitamente hagan mención a la mediación penitenciaria como un elemento explícitamente referido en la norma. Sin embargo, la Ley Nacional de Ejecución Penal mexicana, el año ya 2016, hacía una referencia muy interesante porque reconocía que era parte de la función penitenciaria la mediación para la solución de los conflictos interpersonales. Esta mención incorpora como parte de las misiones institucionales del sistema penitenciario la necesidad de trabajar en torno a la mediación. Pero más aún establece una definición de qué es la mediación penitenciaria y se refiere a esta como el proceso de diálogo, autorresponsabilización, reconciliación y acuerdo que promueve el entendimiento y el encuentro entre las personas que están involucradas en un conflicto, generando la pacificación de las relaciones y la reducción de la tensión derivada de los conflictos cotidianos de la convivencia. En función de ello, no voy a profundizar, pero sí, porque ya también lo mencionaba Alejandra, existen diversas experiencias, pero en América Latina, que es el ámbito en el que nosotros debemos poner especial atención porque comparten parte de los problemas que mencionaba al inicio, existen dos experiencias que se enmarcan en dos ámbitos interesantes, un ámbito más formativo y un ámbito más colaborativo. El ámbito formativo es el que se expresa en México, sobre todo en el estado de Sonora, donde se crea un diplomado de mediación entre pares. Este diplomado está pensado para ser aplicado o ejercido por personas privadas de libertad, a quienes además de otorgarse la posibilidad de cursar el diplomado, se les entrega tareas específicas que van pasando desde ser pacificadores, es decir, ser actores cotidianos que transiten por la cárcel, llevando mensajes pacificadores. Luego son mediadores en situaciones de conflicto específico y además
adquieren el título de ser mediadores que les sirve para cuando ellos egresan de la cárcel seguir actuando bajo este rol una vez que se encuentran en libertad. Esto está muy de la mano con aquello que fue levantado en la mañana por Carolina Villagra, por Catalina Droppelman, en tanto además la mediación de resolver el problema cotidiano, el conflicto concreto, se convierte en un mecanismo de transformar identidad, de resignificar cómo eres comprendido y cómo eres identificado por la sociedad, pasando a adquirir nuevos títulos, nuevas categorías. Entonces, este es un elemento muy relevante que me parece especialmente importante destacar. Otra experiencia que también ya lo mencionaba es la experiencia colaborativa que se puede destacar en Argentina a través del Comité Interdisciplinario de Prevención y Solución de Conflictos. Esto, si bien es cierto, en la normativa penitenciaria argentina había una mención un poco más sutil, no tan explícita como la mexicana, a la necesidad de abrirse hacia nuevas formas, en fin, de abordaje de los conflictos. No es sino el año 2008 cuando se formalizan las primeras iniciativas, primero en cárceles de mujeres y luego ya el 2014 por iniciativa de un juez de la ciudad de Batán, en donde de la cárcel de Batán, un juez de ejecución penal, Mario Juliano, se instala un modelo de solución de conflictos, y lo interesante y lo colaborativo de este formato es de que no solamente participan personas funcionarios penitenciarios o mediadores formales, sino también privados de libertad, familiares e inclusive integrantes de la sociedad civil. Modelo que me parece especialmente interesante a rescatar por la comprensión de la diversidad de actores involucrados en este formato. Y para concluir, es necesario identificar que la violencia carcelaria es una condición que nos obliga a actuar, no nos debe dar alternativa, nos obliga a actuar buscando alternativas, opciones diversas para su abordaje. Pero se trata de un fenómeno complejo, un fenómeno que genera intercambios violentos que van a contaminar el tejido social de toda la comunidad carcelaria, no solamente para los privados de libertad, para los funcionarios, para los otros actores que transitamos también por la cárcel. La mediación penitenciaria es una opción a la que debiera recurrirse de forma privilegiada, puesto que tiene una serie de ventajas. La hemos estado discutiendo, bueno, en el seminario se ha discutido desde el día de ayer, hoy día con énfasis mucho más explícitos, sobre todo además con las vinculaciones que esta puede tener con la reinserción social. Por lo tanto, es una opción a la que necesariamente debemos observar. Pero para ello también es necesario considerar todos los recursos humanos que se tienen en el contexto penitenciario. Funcionarios, por cierto, autoridades, pero también internos e internas, porque son actores que existen y que regularmente están actuando en la prevención de la violencia, pero también a sus familiares y a toda la comunidad. Y desde esa misma perspectiva es necesario que dentro del sistema penitenciario, como parte de su misión, se identifiquen formas restaurativas para que pueda efectivamente cumplir su misión, que no se reduce simplemente a que se cumplan las decisiones judiciales, ni que se promueva una reducción de la reincidencia, sino que además se garanticen condiciones de vida digna para quienes están cumpliendo una pena o una medida preventiva. Muchas gracias. Agradecemos a Olga Espinosa su presentación y desde ya le paso la palabra a Ana María Morales. ¿Está bien? No, porque entonces hay que pasar el micrófono. Ya, bueno, en primer lugar, como mis antecesores, quiero agradecer al CEDEF, a Raúl, el organizador, a Pancho, a Osvaldo, a Gloria, a Luciano, a todos los que trabajan acá, que los conozco bastante. Hace tiempo que tenemos una relación bien colaborativa y por lo tanto siempre es bueno poder estar acá
presentando en contextos con gente conocida. Bueno, me voy a referir a... No le hice caso al programa, como mi antecesora, entonces no me voy a referir exclusivamente a mediación penitenciaria, sino que me voy a referir a la justicia restaurativa en contextos penitenciarios, es decir, en términos mucho más amplios, porque, bueno, ustedes ya lo saben, digamos, por lo que se ha explicado en este seminario, la mediación es una de las fórmulas que puede encarnar la justicia restaurativa y por lo tanto quise en ese sentido ser más abarcativa de las distintas fórmulas que se pueden dar. Pero a diferencia también de mis antecesoras, la verdad que no he tenido experiencia en mis estudios en cárceles, que he hecho varios, pero uno de los temas que no ha surgido es la necesidad, o que no he estudiado en profundidad, es precisamente el tema de la justicia restaurativa o sus potenciales en nuestro país, a propósito del ámbito penitenciario. Por lo tanto, más bien me aboqué a buscar la evidencia internacional, los tipos de settings en los cuales se puede dar la justicia restaurativa, qué nos dice la evidencia y también ver algunos aspectos críticos que debiéramos afrontar si es que tomamos la decisión además de implementarlo en cárceles como ya lo han planteado mis antecesoras, ¿ya? Entonces, comenzando con los tipos de prácticas restaurativas que se pueden dar en los contextos penitenciarios, por lo menos yo identifiqué dos en la literatura. El primero ya se planteó de manera bien abierta por Olga, por Alejandra, que hizo relación con una forma de abordar los conflictos internos, ya sea entre reclusos o entre reclusos y el personal, y eso también es una de aquellas que se ha desarrollado en la experiencia internacional. Pero también se utiliza la justicia restaurativa como forma de apoyar el proceso de reinserción social y promover vínculos entre las prisiones y la comunidad. Entonces me quiero detener en esos dos ámbitos en los cuales se puede manifestar la justicia restaurativa en contextos penitenciarios. Hay varios momentos en los cuales se puede digamos, establecer mecanismos de justicia restaurativa una vez que ya se ha ejecutado la sentencia, es decir, posterior, digamos, a la imposición o el paso por el sistema penal propiamente tal, al comienzo de la sentencia de prisión, hacia el final de la sentencia privativa, y también como una forma de cierta forma, suavizar el paso entre la cárcel y la comunidad. Ese es otro tipo de experiencia, pero en general lo que muestra la evidencia es que es mucho más efectivo cuando la justicia restaurativa se practica hacia el final de la sentencia, porque también permite que los infractores se sientan apoyados y pueda tratar, digamos, ciertos problemas que también subyacen al comportamiento delictivo y que tienen relación con cómo se relacionan también con la comunidad. En ese sentido, por eso se plantea que puede ser un buen momento ese. Ahora, adentrándonos dentro de estos tipos de prácticas, la primera de ellas, como señalé, es la forma de abordar el conflicto entre los internos, y ya yo creo que fue más o menos desarrollado como un potencial a propósito de lo que planteó Olga y Alejandra, que en general digamos, las cárceles son espacios de violencia intracarcelaria. Olga nos mostró los datos, ¿no es cierto? Los homicidios en nuestras cárceles son, digamos, superan con mucho las tasas de los homicidios en cárceles en otros países, y por lo tanto la exposición que tiene una persona en nuestras cárceles al homicidio es mucho mayor que la que exhiben, digamos, la población general. Entonces eso es preocupante y evidentemente lo que nos está diciendo que hay por lo menos algunos problemas que dicen relación con los conflictos entre los internos que no son solucionados, evidentemente de manera agresiva. Sabemos también que la cárcel son instituciones totales, sabemos que son y que existen jerarquías al interior, y que en general se trata con bastante dureza cualquier, digamos, manifestación a las infracciones que sea de manera explícita o tácita. Y por eso es que se ha planteado que en este entorno más bien deshumanizante, violento, las prácticas restaurativas que tanto se pueden instaurar entre el personal con los reclusos o entre los reclusos, y que impliquen prácticas como el respeto, participación y la colaboración, pueden generar atmósferas más positivas en para lidiar con el conflicto y la detención, de manera de poder ir también suavizando, digamos, la experiencia carcelaria y sobre todo lo que dice relación, bueno, ya sabemos a lo que se refiere, ¿no es cierto?, todo lo que es la deprivación de la seguridad personal, todos los dolores del encarcelamiento, como dice la literatura, ¿no es cierto?, se podrían ver menguados de cierta forma si es que estos fueran tratados de manera mucho más colaborativa, más resolutiva, ¿ya?
El segundo elemento que me parece que ha sido un poquito menos desarrollado en este panel, pero imagino que fue más desarrollado en el panel que participó Carolina Villar, entre otros, como un proceso para apoyar la reinserción social y también los vínculos entre las personas en custodia y la comunidad. Y en general, lo que documenta la literatura sobre esta materia es que hay varios programas que se implementan en la experiencia comparada, pero que son bastante disímiles en términos de su objetivo, en cómo conciben, por ejemplo, a la víctima, cómo también se trata aspectos como la empatía, la enmienda, la mediación, el fortalecimiento de lazos con la comunidad. Es decir, hay una variopinta cantidad de prácticas respecto de esto y eso es súper difícil que se puedan sistematizar, ¿ya? Y hay algunas que se involucran de manera mucho más directa en este sentido con las prácticas del sistema penitenciario. Por ejemplo, hay cursos de concientización de víctimas o de abordaje directamente de la conducta de la conducta delictiva a través de la vergüenza reintegrativa propiamente tal que nos plantea Braithwaite y todos los autores, digamos, core de la justicia restaurativa. Y hay otros que se desarrollan más bien como esta suerte de enlace entre la comunidad y la cárcel, ¿ya? Y por lo tanto apelan mucho más a suavizar este tránsito. Y de hecho hay un autor que me gustó, digamos, lo que plantea, porque decía que hay iniciativas en las cárceles de justicia restaurativa que ya sea totalmente, mayormente, parcialmente o pseudomente, podríamos decir, incorporan aspectos de la justicia restaurativa, porque también es un concepto que da para todo, digamos, que el sencillamente tratar bien a una persona podría ser, digamos, concebido como justicia restaurativa y es mucho más que eso, ¿no? Entonces también hay harto de pseudo justicia restaurativa en estos programas. Lo que sí se ha planteado también por la literatura es que este tipo de prácticas restaurativas pueden repercutir en mayor o menor medida en cómo se organiza la prisión y también en la cultura de la propia prisión, y que puede ayudar bastante al proceso de reinserción social en la medida que enseñan habilidades como alternativas, digamos, al manejo de la violencia, conciencia de la víctima, trabajo con la comunidad. Sobre todo no hay tanto, pero hay esquemas, por ejemplo, que dentro de la cárcel hacen mediación víctima con infractor, ¿no? Lo que sí, yo traté de hacer seguimiento a un programa, y claro, evidentemente no tiene la fórmula que tiene la justicia restaurativa dentro del contexto del proceso penal, que luego la idea es que se pase, digamos, formalmente como una alternativa a la sentencia, ¿no es cierto?, la mediación entre la víctima y el infractor. Pero hay experiencias de ese tipo, y en un estudio que yo revisé sobre el tema, la verdad que al final habían tratado de contactar a las víctimas, pero no habían logrado materializarlo, y entonces más bien el proceso de justicia restaurativa intracarcelario se había hecho como una forma de generarle vergüenza reintegrativa al joven, pero con la comunidad carcelaria, y de reconocer el problema del acto que había realizado. Entonces, como les digo, hay harto de pseudo justicia restaurativa en esto también, ¿ah? Y que rara vez se implementa una cárcel con una filosofía de justicia restaurativa completa, porque en realidad esa es la ambición de varios autores, que exista cárceles con visiones restaurativas, que tengan en su filosofía completa, desde el trato con los reclusos, desde cómo se solucionan los conflictos entre reclusos, desde los programas de rehabilitación con enfoque rehabilitativo. La verdad que eso no existe. Sin perjuicio de eso, en la justicia restaurativa en cárceles sí se ha incluido programas de adultos, pero también hay casos de jóvenes y también de hombres y mujeres, pero en menor cantidad. Ya, en esto también, como siempre, hay varios aspectos críticos que nos deberían más bien a invitarnos a reflexionar sobre los bemoles que vamos a encontrar si es que una de nuestras aspiraciones, por ejemplo, implementar la justicia restaurativa en contexto carcelario. Una, si es que se utiliza como forma de abordar los conflictos entre los internos, a propósito de lo que expuso Olga y Alejandra, una de las primeras cuestiones que surge, o preguntas que surge, y por cierto no tengo la respuesta, más bien planteo la duda, es cómo se da la igualdad de armas en los contextos penitenciarios, sobre todo en un contexto de jerarquías, ¿ya? Estamos pensando, por ejemplo, conflicto autoridad, es decir, gendarmes con el infractor.
ahí evidentemente no hay una igualdad de armas, hay una desigualdad estructural, digamos, que hace que evidentemente esos procesos que naturalmente deben suponer una igualdad de armas, una igualdad por lo menos en un mismo plano, se vea de cierta forma desafiado. Entonces eso invita a que se busquen otro tipo de prácticas para hacerse cargo también restaurativamente del conflicto. Y entonces ahí la solución es solo hacerla respecto de los infractores, y aún dentro de los infractores, como ya expuso Olga, hay jerarquías. Están los perros y están, en mi tesis doctoral se llamaban los que la llevan. Pero bueno, lo que nos muestra es que hay distintas jerarquías. Entonces, aún ahí pueden haber desafíos en torno a poder encontrar la igualdad de armas en un contexto penitenciario. Luego también preguntarnos cuál sería el efecto de esa práctica penitenciaria. La utilizaríamos como alternativa a la disciplina tradicional, como decía la Alejandra, a evitar las celdas de castigo, a evitar que les quiten la encomienda o las visitas o los clásicos que contiene nuestro régimen disciplinario. Y cómo regularíamos, digamos, eso como alternativa, porque también esto se insertaría en la clásica discusión de qué son las sanciones disciplinarias. ¿Son civiles? Civiles no, pero bueno, administrativas, son penales. ¿Cómo se engarza entonces la justicia restaurativa en una lógica que ni siquiera tenemos tan clara cuál es la naturaleza, digamos, de la sanción impuesta? Yo siempre me he inclinado en todo caso que son más bien administrativas, pero bueno. Yo creo que esa es una discusión que uno tendría que plantear, y entonces lo que en realidad estaríamos mediando son faltas administrativas o son faltas penales, y cuáles son las consecuencias. Yo creo que estas son cuestiones que deberíamos preguntarnos, digamos, si es que entramos a la discusión sobre cómo abordar los conflictos en las cárceles. Luego también, si es que pensamos en la justicia restaurativa como una forma de apoyar el proceso de reinserción social y promover, digamos, el vínculo con la comunidad, también hay ahí ciertas discusiones relativas nuevamente al concepto de igualdad de armas. O sea, sabemos, y ya lo han dicho cuantos autores sobre la materia, Bacuán, Reimann, entre otros, que nos dicen, bueno, los infractores, la mayoría provienen de contextos socialmente excluidos. Eso lo sabemos, vemos nuestras cárceles. Yo hice un estudio el año 2015 que se llama Exclusión Social de las Personas Privadas de Libertad, y una de las cuestiones que claramente pudimos constatar es que las personas venían de contextos muy desfavorecidos en términos de exclusión, y que además la cárcel ahondaba más el proceso de exclusión respecto de varios elementos típicos como son la educación, el acceso a los programas laborales, vinculación con la sociedad. Entonces, también de nuevo se plantea la idea de cómo se da esa igualdad de armas si la mayoría de nuestros internos son precisamente excluidos, ¿ya? Y lo otro que nos da también pie a una discusión que creo que Pancho fue que la planteó incipientemente el día de ayer, es, bueno, ¿cómo instalamos la vergüenza reintegrativa y la justicia restaurativa, entendida como esa suerte de cambio de lente, ¿no es cierto?, que plantean ciertos autores, si en realidad la vamos a promover como rehabilitación en contextos que más bien son retributivos? No sé si me entienden ahí, digamos, es toda una dialéctica de cuál es el juego de la pena y cuál es la función de la pena, digamos, a propósito de la justicia restaurativa. La queremos ver rehabilitativa en contextos retributivos, le asignamos otro lente. Yo creo que esa es una discusión que hay que dar, que hay, bueno, hay papers sobre esto que se han escrito y que han entregado ahí algunas soluciones como bien interesantes, pero que habría que revisitar. Y lo otro es también ¿qué efectos jurídicos, por ejemplo, le vamos a atribuir al proceso de justicia restaurativa en las cárceles? Porque las personas ya están condenadas. ¿Le vamos a asignar algún efecto, por ejemplo, en términos de los permisos de salida, si es que las personas se exponen a una justicia restaurativa, o la libertad condicional, o va a ser for free, digamos, para su rehabilitación? Entonces, también esas son cuestiones que deberíamos preguntar. Paso al tercer punto que me quería referir, que dice relación a, bueno, ¿qué nos dice la evidencia?
cuando busqué en los buscadores tradicionales que uso vos y otros para ver, digamos, todo lo que dijera relación con la evidencia de la reducción de la violencia en cárceles, yo pensé que iba a encontrar senda de evidencia y que iba a haber varios artículos que nos decían, no, sí, la justicia restaurativa es la forma, digamos, de reducir la violencia en cárceles, y la verdad que, por favor, corríjame, porque puede haber sido ineptitud o impericia mía, pero la verdad es que no encontré. O encontré unos muy escuetos, cualitativos, nada cuantitativo que nos dijera, oye, sí, esta es, digamos, la panacea para reducir la violencia en cárceles. Lo que sí encontré un estudio más o menos reciente que desarrolló Butler y Jad Maruna a propósito de 4 cárceles en Inglaterra, pero tampoco era tan pura la evaluación acerca de la justicia restaurativa, porque ellos también la combinaban con la implementación de justicia procedimental en cárceles. Para aquellos que no saben, la justicia procedimental, bueno, hay ahí bastante sustento teórico. Hoy se me olvidó el nombre principal autor de la justicia restaurativa. No, ¿quién? Ya me voy a acordar. Ya me voy a acordar. Procedimental, no procedimental. Tom Tyler, gracias. White people obey the law. Ya, bueno, me había olvidado. Y lo que dice Tom Tyler es precisamente que toda la legitimidad, digamos, del sistema que está tan tensionado, el sistema penal puesto a prueba, de cierta forma puede ser abordado sencillamente con la idea de un trato justo, un trato procedimentalmente justo, que significa que las personas sean tratadas con dignidad y respeto, que sus visiones sean entendidas o más bien oídas en un contexto que eminentemente es adversarial, pero en las cuales ellas se sientan genuinamente reconocidas. Son cuestiones bien simples y que nosotros diríamos en realidad se parece mucho más a la satisfacción del cliente. Como esos comerciales, esto se lo escuché a la Moro en una clase que decía, es como el Banco Falabella, cerca de ti. Es como lo mismo, digamos, justicia procedimental es acercarse a la persona y que la persona se encuentre sencillamente, digamos, atendida. Bueno, y entonces lo que plantea Butler y Maruna es que hay intervenciones que se pueden dar en el contexto de la cárcel que acumulan tanto prácticas restaurativas como basadas en la justicia procedimental que pueden hacerse cargo de varios problemas a propósito de la legitimidad, digamos, que se dan en el contexto carcelario, y que, bueno, plantean ellos que también habría, digamos, enormes beneficios en el proceso de adjudicación de las sanciones si es que esto se inspirara más en justicia restaurativa y más en justicia procedimental, que permitieran, por lo tanto, a la población penal albergada ahí de forma más colectiva, participativa, resolver los problemas. Eso encontré en términos de la evidencia para abordar los conflictos internos. Y por otro lado, para el proceso de reinserción social, aquí una de las preguntas claves es precisamente si la justicia restaurativa sirve o no para reducir la reincidencia, pero ya aplicada directamente en los contextos penitenciarios, ¿ya? Y en ese sentido, lo que nos muestra un poco la evidencia es que en general hay un panorama más bien contradictorio, evidencia mixta, y que todo eso es más o menos atribuible a las diferencias de los programas restaurativos, un poco lo que hablábamos al principio, ¿no es cierto? Que son una suerte de bolsa de payaso, donde algunas prácticas que se dicen restaurativas en realidad son más bien pseudo-restaurativas, entonces eso hace súper difícil la evaluación y levantar evidencia respecto de estas prácticas, sin perjuicio de lo cual hay un metaanálisis, por lo menos que yo encontré, de Latimer, Donner y Moose de 2005, que muestra que hay una pequeña reducción de la reincidencia en aquellos que participan de programas de justicia restaurativa, y la evidencia básicamente encuentra que la mayoría de los internos se sienten mucho más apoyados al participar en estos programas para continuar en una vida fuera del delito. Y también algo que, una suerte como de prevención que hacen en este estudio es que la justicia restaurativa puede ser un buen camino, pero que también hay que, por así decirlo, aprender a controlar los efectos
que puedan tener otro tipo de intervenciones en el contexto penitenciario, las clásicas de droga o de intervención de la cognición, los programas cognitivo-conductuales, entre otras cuestiones, porque evidentemente es súper difícil aislar el efecto solo de la justicia restaurativa versus que puedan tener otros programas. Y ya con esto cierro, más bien planteando inquietudes que entregando respuestas sobre esto. Como ya lo vimos, en realidad aquí hay una evidencia mixta respecto del uso de la justicia restaurativa en cárceles, pero evidentemente como es incipiente y como hay una variedad de prácticas, sin duda es un camino que yo creo que debiera explorarse y que la justicia restaurativa puede ofrecer una solución viable a los problemas de legitimidad que tanto tiene la imposición de la pena en contextos penitenciarios como también de las sanciones disciplinarias en el contexto de la pena. Y en ese sentido yo creo que hay ahí un camino que uno evidentemente podría seguir. Muchas gracias.